Bueno, ahora queremos ver, hermano, el punto que dice en 2 de Tesalonicense, hablando sobre el anticristo, en el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es lo que más hemos visto, cómo él se opone y cómo se levanta. Pero dice algo más, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nosotros vimos toda la forma y manera que el ser humano tiene de endiosarse. Ahora se sienta, esa palabra es una palabra que dice establecer, fijarse, o sea, establecerse en un lugar. El anticristo lo que quiere es establecerse en la iglesia verdadera y minimizarla, es decir, es una forma de vulnerar la verdad y llevar adelante la exaltación del hombre. Y nosotros vemos cómo eso está hoy instalado en muchos lugares, la exaltación del hombre por encima de a quien verdaderamente tiene que ser exaltado en la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros que somos de la rama evangélica, se le llama, somos quienes más debemos exaltar a Cristo, como iglesia, como pastores, como maestros, como evangelistas. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo, no necesitamos ser exaltados ninguno de nosotros. Dios no nos llamó para exaltación propia. Entonces, una de las características del anticristo es que se sienta en el templo de Dios. Y muchos entonces lo atribuyeron al tercer templo que dicen que se va a construir en Israel. La Biblia no habla de ese tercer templo. Si bien en Ezequiel hay una construcción de un templo, pero nosotros tenemos que pensar, hermano, que el sacrificio perfecto fue Cristo, ¿verdad? Y que ya no hay más sacrificio. Entonces que se va a volver al sacrificio, a llevar animales y ¿verdad? No existe eso. Lo pueden hacer, los judíos lo pueden hacer si lo quieren hacer, para aún ir más en contra de lo que ya fueron del Señor. Pero nosotros, cuando habla del templo de Dios, habla de la iglesia, y nosotros queremos verlo eso, un poquito. Habla de la iglesia, hermanos. Porque hemos estado hablando que contra quién viene, contra los cristianos, ese poder, ese anticristo, ese espíritu de anticristo. Vamos a leer, por ejemplo, en 2 de Samuel. 2 de Samuel. Capítulo 7. Cuando Dios le promete a David le quería hacer casa, le dice que un hijo de él le va a hacer casa, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante en el capítulo 7, versículo 10 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, le dice a David. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. David le quería hacer casa. Ahora Dios le dice a David que Él le va a hacer casa. Es raro, ¿no? Entonces, después sigue y dice el 13, le habla de Salomón y le dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, le dice a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
será firmada tu casa y tu reino para siempre. Si estuviera hablando de la casa que Salomón iba a construir, que fue el templo de Salomón, no se hubiera destruido. Y si estuviera hablando del segundo templo que construyó Herodes, diríamos, o lo mejoró, porque le habían empezado en el tiempo de Esdras y Nehemías, Zorobabel, tampoco se hubiera destruido. Entonces esa casa y ese reino es eterno, porque esa casa y ese reino es Jesús. Y el templo donde se quiere sentar el anticristo es la iglesia. Pero vamos a ver más pasajes. ¿Entienden, hermano? Amén. No es un templo terrenal. Mateo 16, 18. Perdón, vamos a Zacarías 6, 9. Antes de Mateo. De esto tampoco se habla mucho, pero bueno, está ahí en la Biblia. Y entonces hay toda una historia y toda una película con el tercer templo y todo eso, ya sabemos, hermano, todo lo que se teje alrededor de eso. Y eso también es distracción para la iglesia. Amén. Porque la iglesia no me ha pasado años, hermano, esperando que armen el tercer templo. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve a nosotros un tercer templo en Jerusalén? Esperando para ver el anticristo, para ver esto, para ver aquello. Cuando lo del anticristo es netamente espiritual. Dice en Zacarías 6, 9, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás corona y las pondrá en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Los manda a esto, a levantar a Josué como sumo sacerdote. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo en la Biblia? Cristo. Cristo. Isaías. El cual brotará de sus raíces. ¿El renuevo de dónde va a brotar? De sus raíces. De sí mismo. Es decir, usted de él mismo brota. Porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si nosotros leyéramos bien la Biblia nos saca para arriba cosas. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo De Jehová. ¿Vieron? Ahí está clarito. Están esperando el tercer templo los cristianos. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Bueno, lo importante es lo que estamos viendo. El templo donde el anticristo se quiere sentar es sobre Cristo, sobre la iglesia. Bueno, van cayendo los velos. Juan. O Salmo. San Juan, el Evangelio. 2. Vamos a ver 2. 17. Juan 2:17. El Evangelio de Juan. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Te lo busco, bro? Eso. ¿Dónde andas? Marco. Ah, un poquito para adelante.
Marcos y después viene Lucas y Juan. 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días el templo que había allí en Jerusalén. Difícil. Sí. Perdón. Entonces dice, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Vamos bien? Amén. Mas él hablaba del templo De su cuerpo. de su cuerpo. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos quién es el templo. Cristo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Y nosotros también lo creemos. Amén. Primera de Corintios. Hay, hermano, cosas que las tenemos que tener muy claras y que nos van a dar una fortaleza, hermano. ¿Corintios qué, pastor? 3. 3. Dije primera, ¿no? Sí. 3:16. Entonces dijimos que Cristo es el templo, ¿verdad? Amén. Pero acá va a aparecer algo nuevo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, así que es Cristo y quién, Y nosotros. y nosotros. Amén. Y ahí se quiere sentar el anticristo. 3:16. Primera de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 6:16. Amén. 6:14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estáis en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es ese? Pero no dijo, según el Corintios, ¿cuánto? 6:12 no tal vez. 6, 2, 6. Leí 6:14 Sí. y leí 6:19. No hay. No, pero no es segunda de Corintios entonces. O no es el 6. Primera Corintios. Ahora sí. Primera Corintios. 6, 16. Primera de Corintios. Amén. 6. Leemos el 19, hermano, sí. ¿Lo tienen? Amén. O ignoráis, porque viene hablando del pecado, ¿verdad? Y de fornicar con el cuerpo. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estáis en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, ¿qué es lo que estamos mirando? Que somos templo del Espíritu Santo junto con Cristo.
Nosotros somos el templo, la iglesia es el templo que hay en la tierra. Amén. Sobre la iglesia es que el anticristo quiere sentarse, imponerse, levantarse, oponerse. Por eso las religiones no tienen oposición, pero el cristianismo sí tiene oposición. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios. Efesios 2. Amén. 2:19. Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia, Amén. Amén. pero somos algo más. Edificados, hay un edificio ahí, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, hay un edificio, ¿verdad? Que va siendo edificado sobre una piedra. Hay un edificio que va siendo edificado sobre una piedra, una roca. Jesús. Amén. ¿Y las piedras quiénes somos? Nosotros. ¿Qué dijo Pedro? Piedra, que somos piedra viva. ¿No dice allí en 2 de Pedro? Ahora lo vamos a mirar. Siendo la principal piedra en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo. Un templo. Santo. Santo es el Señor. Y no solo que es un templo en construcción permanente. Y es un templo en todo el mundo. Es un templo que está en todo el mundo. Amén. Donde haya una iglesia, hay un templo. Y ese templo es parte del templo universal de Dios, que es Cristo y su iglesia. Y eso es lo que quiere dañar el anticristo. Ahí se quiere sentar, no en el tercer templo que van a levantar Amén. en Israel. Y otra cosa, hermano, el templo de Salomón, el templo de Herodes, no tenía asientos. Si era un lugar de sacrificio. Nadie se sentó ahí, nadie fue a sentarse. ¿Entienden? Nadie fue a sentarse. No había un trono ahí. Ahí había el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Ahí no había trono. Ahí estaba el arca del pacto. Cosa que, hermanos, que nos tuvieron años engañados. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificada para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios por lo que no aprendieron lo que nosotros nos enseñaron, porque ahora lo aprenden así, de una, bien. Porque es difícil después salir. Salir del engaño es difícil. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque luché durante años solo, diríamos, pero Dios fue fiel conmigo. Y acá me tiene, luchando. Sigo luchando, porque hay muchas cosas que no coinciden, hermano, con lo que aprendimos. Y bueno, tenemos que estar seguros de lo que enseñamos. Por eso siempre vamos a la Biblia. Primera Pedro o Segunda de Pedro, donde dice, queremos ver esa partecita, donde habla de piedras vivas. Solo porque nombramos ahí, hermanos, segunda, ¿no? La piedra viva, primera de Pedro 2,
4. Bueno. 2, 4. Sí. Ahí está, lo tenía acá enfrente. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, Preciosa. la piedra del ángulo, ¿se acuerdan? Amén. Escogida y preciosa. Cristo es escogido y precioso. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificada como casa espiritual y sacerdocio Santo. santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Para vosotros, pues los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a los que fueron también destinados. Amén. Entonces Jesús vino a construir un templo, que es Él y su iglesia. Y el anticristo se quiere sentar en ese lugar. Y nosotros tenemos que estar alertas. Y viendo, hermano, todo lo que pasa en el mundo y lo que se dice y lo que no se dice. Y sabemos que esto va a ir en aumento. Por eso el cristiano que conoce la Biblia, hermano, tiene una gran ventaja. Porque vive en la realidad de Dios, no en la realidad de la mentira. Hasta ahí dejamos. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.